Bienvenidos una vez más a estos videos tutoriales del profesor Kun. El tema que vamos a tratar ahora es el pseudocódigo. Es un lenguaje para las especificaciones de algoritmos. El análisis de un problema y la construcción de los algoritmos para solucionarlo implican un proceso lógico que puede efectuarse de forma individual o grupal. Este solo es el primer paso de la solución. Posteriormente debe revisarse para encontrar los posibles errores u omisiones de la misma, pedir el punto de vista de otras personas y finalmente de llevar a cabo el algoritmo. Cada una de estas acciones necesita generalmente comunicar el algoritmo a otras personas. En este caso, la comunicación oral del algoritmo es poco práctica, porque se presentan problemas derivados de las diferencias de conceptos e incluso omisión de detalles. Por ello, la mejor opción es utilizar herramientas que nos permiten plasmar en un lenguaje común la solución. Las herramientas más utilizadas para representar los algoritmos son el diagrama de flujo y el pseudocódigo. De las raíces pseudo o supuesto y código, instrucción, el pseudocódigo es un lenguaje para las especificaciones de algoritmos. Permite realizar la narrativa de los pasos que debe seguir un algoritmo para dar la solución a un problema determinado. Incluye una serie de convenciones léxicas y gramaticales parecidas a la mayoría de los lenguajes de programación, pero sin llegar a la rigidez de sintaxis de estos ni a la fluidez del lenguaje coloquial. A pesar de que las convenciones no cuenten con un estándar, no afecta la utilidad de la herramienta, que es la opción ágil para el estudio y diseño de soluciones. Los beneficios que proporciona son presentar de forma fácil operaciones repetitivas y complejas. Es más sencilla la tarea de pasar de pseudocódigo a un lenguaje de programación formal. Si se siguen las reglas de alimentación, pueden observarse claramente los niveles en la estructura de un programa. La relación de convenciones empleadas en el pseudocódigo es la siguiente: asignar un nombre al algoritmo, para saber de qué estamos hablando. Tener un único punto de inicio. Solamente podemos empezar desde una sola situación. A partir de ahí, solamente desde una sola situación. No podemos tener más de un principio. Contemplar un número finito de posibles puntos de término. Si no nos podemos ir a un número infinito de términos, ¿sí? Debemos de ser precisos para poder terminar nuestro procedimiento y que termine en 3-4 posibilidades, pero no más. Contemplar un número finito de caminos entre el punto de inicio y los posibles puntos de término. Por supuesto, cada uno de los términos debe de haber un proceso que llegue a ese término, un solo camino que llegue a ese término, o dos o tres, pero que lleguen exclusivamente a ese término. Tienen que estar perfectamente bien definidos. Cada uno de los puntos de término que tengamos definidos debe tener los caminos perfectamente bien definidos. Mostrar las palabras reservadas del pseudocódigo en negritas. ¿Sí? Por ejemplo, si vamos a tener algunas variables o algunas cosas así que vamos a definir, o algo que sea importante, que sea relevante para el pseudocódigo, ese lo vamos a poner en negritas para poderlo identificar en cualquier punto de nuestro pseudocódigo.
Alinear los bloques de código de acuerdo al nivel de la instrucción en la estructura del programa. ¿Sí? Nosotros vamos a poder en el listado que hagamos correr un poco más a la derecha en el caso que tengamos algunos ciclos ahí, para que sea más fácil para nosotros identificar dónde empiezan y dónde terminan estos ciclos. Emplear oraciones de lenguaje natural, donde cada una se refiere a la actividad general o específica. Sí, no podemos, tenemos que hablar de forma sencilla para que este pseudocódigo sea fácil de leer, y emplear una sola instrucción en cada uno de los renglones de nuestro pseudocódigo, para que a la hora que convirtamos esto en una programación sea fácil de identificar la oración con una instrucción de programación. Utilizar lenguaje común. Sí, a final de cuentas después convertiremos en un lenguaje de programación, pero el pseudocódigo debe de ser fácil de leer. Evitar los errores gramaticales, abreviaciones y puntuaciones. Sí, para que nosotros después podamos leerlo fácilmente, porque si de repente abreviamos algo, después no vamos a saber qué fue lo que abreviamos. Tienen que ser las palabras completas para que sea claro para nosotros y cualquier otra persona que esté leyendo el pseudocódigo. Cuando exista la posibilidad de elegir algún elemento a partir de un conjunto de elementos, estos se enlistarán separados por el símbolo pipe, que es una rayita vertical. Sí, cuando tengamos una opción múltiple, que tengamos que de acuerdo a una variable, el valor de alguna cosa, podemos elegir entre varias, separemos estos valores por un pipe para que podamos generar la instrucción adecuada en ese elemento. Bueno, las convenciones se representan mediante simbología y bueno, hay 6 convenciones que son las más comunes. La primera convención es que debe haber un inicio y un fin secuencial. Siempre debe de ir un camino desde el principio hasta el fin del proceso. Siempre hay un principio y un fin. La selección simple es cuando vamos a tener una condición, una pregunta. Si sucede tal cosa, entonces voy a hacer otra cosa. Esa es una selección simple. La selección doble es cuando tengo una segunda condición o una segunda opción. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Si sucede esto, voy a hacer A, pero si esto no sucede, voy a hacer B. Es la selección doble. Cuando tengo la opción de hacer A o B, el proceso A o el proceso B, de acuerdo a la interrogante que ya tenga. La iteración mientras. La iteración mientras se va a repetir un ciclo o un proceso mientras suceda alguna situación. ¿Sí? Mientras no se cumpla la situación, se va a repetir ese proceso. ¿Sí? La iteración desde hasta. Por ejemplo, podríamos decir que esto se va a repetir desde que mi valor sea 3, 4, 5, 6 hasta el 7. ¿Sí? Entonces desde el 3 hasta el 7. Pues voy a tener desde este hasta este, voy a repetir una serie de pasos. Siempre los voy a repetir, siempre que se esté cumpliendo, esté dentro de este rango y que esté caminando de uno en uno. ¿Sí? Y la otra iteración, hacer mientras. Fíjense que esta es muy parecida a la iteración mientras, pero tienen una pequeña diferencia. En la iteración, hacer
mientras quiere decir que va a estar trabajando ahí mientras se cumpla una condición. La iteración mientras va a hacerlo mientras se cumpla la condición. Es exactamente lo mismo. La diferencia es que si la condición se da al principio, en la iteración mientras no va a entrar al proceso ni una sola vez, y en la iteración hacer mientras va a entrar la primera vez y se va a salir de ese ciclo. Esa es la diferencia. Si ya viene el valor con la condición puesto desde antes, la primera no entra y la segunda sí entra. Esa es la diferencia. Por último, no quisiera pasar por alto, estos son los libros de donde tomé la información para realizar el presente trabajo.